dejé mi vasito de acá. No, no pasa nada. Y pues muchas gracias por estar aquí, diviértete. Gracias. Al fin se me hizo, la Gracias, verdad. gracias por la invitación. ¿Quieres hacer la introducción tú o la hago yo? No, tú hazla, tú hazla. Siempre me Ya luego me voy. responden lo mismo. Camaradas, bienvenidos a su programa especial y en esta ocasión tenemos una emisión completamente especial, la verdad. Traemos a la periodista especialista en espectáculos, Liliana Cabañas, directamente desde el heroico puerto de Veracruz, ¿es correcto? Digamos que soy jarocha, soy como jarocha chilanga, ya mutada a ciudadana del planeta ya, porque sí nací en Veracruz, nací en una ciudad llamada Minatitlán, Veracruz, al sur. Completamente petrolera. Llena de contaminación, llena de todo de calor, de moscos. Pero siempre tuve una fijación muy particular con Ciudad de México desde muy pequeña. Okay. Y cuando visitaba la ciudad, porque mi papá tenía que viajar a cosas de Pemex, que era su trabajo, siempre veníamos. Y yo veía la ciudad como de, este va a ser mi hogar. Entonces... ¿Te impactaba la Ciudad de México cuando cruzabas? Me impactaba, a mí también, muy cabrón. viniendo de provincia también sí, me impactaba. Me impactaba ver edificios tan altos, me impactaba el movimiento de la ciudad. ¿Tantos espectaculares no te motivaba? Todo, o sea, todo lo que tiene que ver con color, sí, era como muy estimulante para mí como niña. Entonces, desde ahí tuve la fijación de vivir en Ciudad de México. Y por mi carrera que decidí estudiar publicidad, había pocas universidades o pocas escuelas que en general. Y entonces Ciudad de México era una de las opciones y no dudé en decir Ciudad de México, aunque no tuviera familia en Ciudad de México. O sea, era a la Viva México. A la Viva México, sí, exacto. No me importa. Ese viaje foreano que ya no se cuenta hoy en día tanto. Sí, aquí llegas ya con familiar, amigos. Claro, ya llegas un poquito arropado. Antes era la brava, ¿no? Ajá, arropado o blindado por alguien, no. En mi caso fue a la brava. Y sin Google Maps. Y sin... no, todavía no vamos a hablar del guía Roji. Todavía, mi papá era muy fan del guía Roji, yo no era tan fan, pero, o sea... Sabes que tengo una virtud muy, muy importante. Te ubicas muy bien. Soy muy bien ubicada. Okay. Entonces, me pasaba que como en esta necesidad de no perderme, ¿no? En esta necesidad te sale como de sobrevivir, los básicamente. Juegos del Hambre, de sobrevivir. Yo tenía que saber el nombre de las calles y cómo eran como el tipo de vialidad, o sea, todo. Entonces, si a mí me preguntabas... Entendiste más bien rápido que aquí la ciudad está dividida en ejes. Ajá, completamente es un cuadrado. Yo no lo entiendo. O sea, sé perfectamente que un eje sube, un eje baja, sé cuál es, o sea, todo lo entendí. Wow. Esto me funcionó muchos años después, ya como reportera, porque en la vida de reportera tienes que andar de una nota a otra todo el día, lo que hablábamos un poquito de afuera de cámara. A lo mejor tu primera asignación era 8 de la mañana, 9 de la mañana, y a las 12 ya tenías que estar en otra parte de la ciudad, y a las 3 en otra, y así. Entonces tienes que llegar. Sí, no hay de que... No había de otra manera, tienes que llegar por la nota. Y entonces ya sabíamos, entre los camarógrafos, el chofer y la reportera tenían que, no, toma esta vía, ahora dobla para acá. O sea, tenías que solucionar. Claro, Yo aprendí a solucionar todas las cosas. Si no me traigas problemas, tráeme tú resuélvelo. Yo necesito esto. Entonces, como reportera sí tenía que solucionar. Ese es un punto muy interesante que ahorita voy a terminar porque sí lo abordamos detrás de cámara, pero voy a expresar mi felicidad. Estamos con Lili Cabañas, estandopera, señores y señoras. Un Ramón, aparte la caricatura traes un Ramón. ¿Por qué reportera y por qué comediante? O sea, ¿cómo viene Esa es mi pregunta. No, ¿cómo surge? A mí siempre me llamó mucho la atención todas las comedias de situación, de series,
y hoy vamos a hablar un poquito de caricatura también, ¿no? Traes un dramón. Entonces traigo un dramón, pero que también para mí significaba mucha comedia, ¿no? Okay. Por ser tan disruptiva. Pero la verdad es que el que entendiera que la comedia era parte como de mi naturaleza, no es que dijeras, ay no, la Lili Cabañas, no, es súper, súper graciosa, no, pero yo sabía que era una persona muy divertida. Okay. Entonces entonces no tenía como, no me inhibía, ¿no? O sea, no había cosas que dijeran, ay no, qué miedo, que si me vine de la ciudad de Veracruz a Ciudad de México sin nadie más que con mis dos cajas. ¿En qué año llegaste? Llegué en el 95-96. Justo en un pico alto de delincuencia en la ciudad. Era de las más peligrosas. Me acuerdo que todavía no estaba Marcelo Ebrard, que fue uno de los... ¿Llegaste a imaginar que algún día la ciudad fuera más segura que la provincia? Sí, completamente sí. O sea, yo me sentía... Aunque había toda esta situación de delincuencia, de calle, yo me sentía segura en esta ciudad. Era una cosa muy rara. Que me asaltaron. Claro que me asaltaron, sí me asaltaron. ¿Cuántas veces te han asaltado? Mira, así de muy fuerte, 2 veces. ¿De pistola en mano? No de pistola. Yo creo que fue como falsa alarma, ¿no? Porque el primero me agarró en un parque, me acuerdo, en Narvarte, en la rotonda de Narvarte, y solo hizo su gabardina, ya sabes, como de, dame lo que traes, ¿no? Y yo toda mocosa, yo creo que se frustró mucho porque... ¿Qué le diste? Pena. Le di pena, aparte... yo creo que casi me invito una torta de ahí de las de Narvarte, porque a mí me mandaban, o sea, ya estaban las tarjetas, ¿no? Ya sacabas tu mesada, ¿no? Tu pobre mesada. Porque ¿Te tocó hacer, llenar en el banco fichas de transferencia? Me tocó todavía llenar fichas de transferencia y todavía había cheques. ¿Te acuerdas? Todavía había cheques. Sí, entonces, donde se te dañara ese pinche cheque. Era terrible. Entonces, a mí me mandaban como la mesada y yo estaba en un banco, o sea, en esa zona hay muchos bancos y yo iba justo a sacar, no sé, si mi papá me mandaba en ese momento con lo que podían para la muchacha que está estudiando, 400 pesos en ese momento, pesos. ¿No? Para la quincena. Para que vean lo que alcanzaba 400 pesos, sí, para un chingo, ¿no? Para la quincena, era como... Tu súper. Era mi súper. Porque aparte yo vivía muy cerca de mi universidad, yo estudiaba en la colonia Roma y yo vivía en la calle de Querétaro, ¿no? Entonces yo me iba caminando, no necesitaba como el tema del transporte, más bien era como lo que necesitaba para sobrevivir en el día a día. Entonces yo omitía fiestas, no conocía tampoco a tanta gente, entonces yo me la pasaba encerrada casi un 24/7, ¿sí? Y era así, entonces se llevaron mi quincena por lo menos, y yo, ay papá, me acaban de asaltar, y ya fue así como de, pues nada, no nos queda de otra más que ahí te va otra vez, pues ¿no? Otra vez, pues ya cuídalo, pero antes era problema, porque... No llegaba tan rápido. No era cómo conseguías la tarjeta si ya se habían llevado como todos tus documentos, sí, era un ¿no? pedo. Sí, entonces era, y sin familia, no, miren, aquí no nos van a venir a contar nada. Claro que sí, resiliencia. Y entonces ahí en el tema del periodismo. Del periodismo. Permíteme tantito. Sí, puedo interrumpir para la pregunta concreta. Ya me contaste tu postura conforme a boom, que cuando salga, yo creo que este episodio ya ni será digamos boom. Que, el tema del sketch famoso de La Cotorrisa, ya me contaste tu postura detrás de esa gente que persigue la nota. Yo la vi trabajar incluso, porque yo trabajé en el aeropuerto. Sí, es muy pesado, pero como comediante, ¿qué te parece el sketch? Como comediante. Ok. A mí me había tocado poder ver el sketch de Eugenio Derbez burlándose tanto de Ventaneando, me tocó ver también... Él tenía el personaje de Walter Mercado también, ¿no? O sea, Eugenio Derbez se burlaba de todo lo que estaba sucediendo, de lo que hoy podríamos llamar viral, ¿no? Okay, pero era viral televisivo, claro, ¿no? Claro, viral en los medios. Y me tocó ver tanto Eugenio, me tocó ver la hora pico cómo se burlaban de la Gallardo, el Miguel, ¿no? El querido Miguel que ya no está. O sea, me tocó ver como mucha burla. Cuando yo veo el sketch de La Cotorrisa que... A cámara, que se haga clip. Me parece que es muy divertido, tengo que confesar que es... O sea, este asunto de las carcajadas y el jugar con
esta situación de cómo de pronto los conductores, que no solo pasa en espectáculos, a mí me parece que pasa en muchos, ¿no? Como de que ya no sabes qué decir y te ríes. Es como una cosa muy natural, sí. Ajá, es como una muletilla de televisión, la risa. Entonces, cuando veo el sketch, se me hizo muy divertido, pero yo también traía otra postura de lo que estaba pasando, entonces era como de... ¿Cómo divides esa línea? Es terrible porque es justo lo que acabas de decir, estoy en medio de las dos situaciones. He sido reportera de calle, de las que se han muerto de hambre, de las que justamente no tienen la sin vida, de las comechiles, porque sí, o sea, tú como reportero de espectáculos de calle, no tienes esos privilegios y esos beneficios que tienen los conductores principales de las cadenas. No andas llámese en radio, llámese televisión, no. O sea, los sueldos de los reporteros de calle están muy marginados. Entonces, cuando veo que a mí, o sea... ¿Cuál está más marginado, el de periodista político de calle o el de espectáculos? Híjole, yo creo que el de espectáculos. ¿Más? ¿Sería el eslabón más bajo de todos los periodistas? Sí, creo que es el eslabón más bajo. Creo que hasta tú te encuentras en una cobertura con los de deportes. Ah, los deportivos también sufren, y ¿no? Pero los deportivos es como de... Sí, andan en el club. Pelucean durísimo a los reporteros de espectáculos. Es como de... sin super nacos, ¿no? ¿Qué sería lo más bajo de nacos? Como guarros. Sí. Como algo de ese estilo. Y siento que política, a mí me gustaba mucho la nota de calle, la nota política. Siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Como el duro y directo? O sea, todo lo que tiene que ver con... ¿Los hermanos Bryan? O sea, fíjate que el programa de los hermanos Bryan, que fue duro y directo, vino a crear un estilo de nota. Porque ese estilo de ir con las motos, e ir a la cobertura, eso no existía. O sea, ellos vinieron a poner mucho del reportero de calle, pero que se trasladaba de un lado a otro. Sí, ahora estamos en esta nota, ¿no? Porque entonces, acaba de pasar esto. Eso lo hacía, era como de, wow, o sea, acaba de suceder y ya estás ahí, ¿no? O sea, un tema lamentable respeto. Como la explosión o sea, eso antes era, ese traslado no era tan sencillo, ¿no? Pero, con respecto, o regresando al tema de lo del sketch, me parece muy divertido porque creo que hay que burlarse de cosas. Esa es la parte interesante de lo que tú quieres decir, el cómo lo dices y cómo te burlas. Pero creo que se metieron o están hablando del sector equivocado, ¿no? Cuando están atacando al que no es. Están atacando al sector equivocado. Sí, ataca a las grandes figuras porque te molesta mucho lo que dicen, ¿no? Porque ellos son los que al final del día tienen la palabra, ¿no? Son los que tienen el micrófono, pero los que están allá atrás en la calle padeciendo y sin comer y todo, o sea, hay un submundo de reporteros que nadie conoce. Entonces sí somos muertos de hambre, sí somos ya mucha honra. Sí, o sea, a mí me da mucha risa, creé un contenido cuando escuchaba el de Prensa Digna, porque esto de Prensa Digna no es de Susana Zabaleta, no surgió ahí. O sea... No, ya tienes una protesta. Ha pasado mucho, pasó con Alicia Villarreal, pasó con mucha gente que de pronto ha ocupado a los medios de comunicación porque hay un sector, a lo mejor para los creadores de contenido o para los influencers o para los youtubers o todo, a lo mejor la prensa convencional no es tan importante, ¿no? Porque generan reproducciones, su contenido está directo, no necesitan a los medios de comunicación, pero para una generación como la de Susana Zabaleta, donde tiene 40 años de trayectoria y toda su vida ha ocupado a la televisión, a la radio, al que quieras, ¿no? Porque los que compran las entradas de Susana Zabaleta no son no son los que ven Instagram, no son los que ven TikTok, sino las señoras que ven la televisión. Ese es el punto. Entonces, el que minimices el trabajo de esta prensa que te ha apoyado, creo que ese es el dolor de la prensa. Más el de, güey, todo el tiempo hemos estado aquí contigo. Nos llevamos bien, Zabaleta, nada más porque ya andas con tu noviecito, ya no nos llevamos bien. Somos apestosos, ¿no? Es como de apestas. No, güey, o sea, yo creo que tienes que hacer un casamiento de todo. Yo como especialista en difusión de talentos o de famosos, siempre creo que el 360 es muy importante. ¿El 360 a qué me refiero? Así como te funcionan cabrón las redes sociales, ¿no? Como tienes que estar ahí porque es el camino, así también tienes que
que tener cuidado en la En parte otro de lado. los medios convencionales. Y yo me pregunto, a ver, si todos estos creadores de contenido, influencers, lo que tú quieras, no les es importante la televisión, la radio, entonces ¿por qué están haciendo realities? ¿Por qué los ves en los medios convencionales? ¿Por qué aspiran a llegar ¿Por allá? qué aspiran? Tú veías a un Marco Music, que es este venezolano que tiene mucho talento, que es un No hit sé. en las redes sociales. No te molestes. Yo de la Casa de los Famosos solo conozco los que han salido en la tele. Ajá. Con todo respeto al Juana, al otro, ya esos. Y de pronto dices... Ni a la chavita que acaba de salir en la de 18 años, 19. Elaine. Yo también la Elaine también la conocí en el reality. Pero de pronto entonces si eres tan creador, ¿por qué entonces llegas a los convencionales? Porque en algún momento dado te preguntan los convencionales y la gente también de esas generaciones que también tienen un poder adquisitivo, pues ¿quién es fulanito de tal? ¿No? Ajá, a ver, tráemelo acá, ¿no? Está increíble, o sea, yo amo la parte de crear contenidos en redes, amo todo el tema que tienes que ver con redes. Nací con el MIR, nací con el ICQ. fui administradora del MIR, era Mr. Camel, o sea, claro que sé de todo el tema de la tecnología, pero sí tienes que empatizar y tienes que crear un vínculo que sea amigable con todo. No te puedes pelear con nada, o sea, no te puedes... Armonía. Creo que si eres lo más inteligente, si eres un emprendedor, porque todos somos emprendedores, si eres un emprendedor inteligente tienes que tener claro que todo funciona, todo. Me agrada. Excelente, ya se desahogó, camarada. Perfecto, pero vamos a centrarnos a que traes un reportaje chingón. Un reportaje chingón. Chingón. Así que la nota. Candy, la niña huérfana, ¿no? La niña huérfana, la niña de las colitas. Candy, la niña irreverente. Sin reglas. ¿Qué México se transmitía cuando Lili Cabañas veía Candy? Pues yo amanecía, por lo menos con Chabelo, ¿no? Ok. O sea, ¿estamos hablando de un domingo? En un domingo. Mi casa era particularmente, teníamos reglas. ¿Un patio? Un patio donde no, y ahí te aventaban tus papás, ¿no? Reglas de no ver televisión, digamos que en una edad muy temprana, pero el domingo sí nos dejaban ver Chabelo, y no recuerdo si el lunes el Chespirito y el Chavo del Ocho, que creo que pasaba los lunes en la tarde. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Yo creo que pasaba, no sé, dramones como Los ricos también lloran. Verónica Castro era un hit. Claro. Mala Noche, no, su late night era... ¿Veías la televisión escondida? Mis papás veían la televisión. Entonces nosotros salíamos en provincia, no existían las puertas hace muchos años. Entonces había cortinas, señores, había cortinas, porque eso era provincia. Eran los tiempos de que era una televisión para toda la familia. Era una televisión en la sala. Claro. Era una televisión en la sala y eras privilegiado, ¿no? Sí, porque eras el familiar que todos iban a ver la tele, el partido o algo, ¿no? Claro. Los tíos y llegaban ahí con las chelas y todo. Si ya tenías la videocasetera, no, qué maravilla, ¿no? Porque ya eras privilegiado, tenías un top de nivel socioeconómico, ¿no? Entonces pasaba que de pronto escuchabas a Juan Gabriel, porque me tocó escuchar a Juan Gabriel emitiendo un programa de televisión en vivo, ¿no? Sí, cierto, fue con... Ajá, sí. o veías, no sé, de este estilo de cantantes o de famosos, y entonces tú querías ver, ¿no? Entonces te asomabas por la cortina. Desde ahí empezó el amor por el espectáculo. Ajá, ¡Wow! Sí. ¿Y Candy, a qué hora la veías? Candy, ahí nos daban permisos y no era toda la semana, ¿no? Era como de según las labores o según lo que hicieras. Según tu desempeño escolar. Tu desempeño escolar y de hijo, ¿no? Uh-huh. Pero esto era, ¿qué? 4 de la tarde, 3 de la tarde, quizá, entre semana. No recuerdo si había días de la semana en particular, pero yo lo tengo ubicado como 3, 4 de la tarde.
en la televisión. Y creo que fue en el Canal 13, que ahora es Azteca. Así ¿no? es correcto. Sí, ¿verdad? Era de sí. la competencia, el propio producto. Porque era con lo que llenaban, o sea, mientras en el otro salía a lo mejor, no creo que Paco Stanley ya fue un poco más para los 90s, ¿no? En los 80s, o sea, había mucho deporte, ¿no? José Ramón Fernández era siempre joven. Era joven y siempre y guapo. Nunca me pareció guapo. Ahí sí difiero. Nunca me pareció guapo. Me aburría ver el tema de Deporte B, ¿no? Siempre veías las carreras de autos, ¿no? Fórmula 1. La Fórmula 1 era como eso era como lo que veías. Y entonces la competencia transmitía caricaturas o estos programas que compraban en el mundo y entonces los retransmitían en su canal, ¿no? Claro. Sí, entonces, pues sí, ya lo dijo, de los 80s. Has vivido bastante. Sí. Has vivido muchas cosas impresionantes. Andrés Manuel lo viste casi nacer, yo creo. No recuerdo, no tengo referencia de Andrés Manuel hasta que llegó. Hasta que yo llegué a Ciudad de México quizá, y eso fue porque es tabasqueño, está muy pegada Tabasco a mi ciudad, son 2 horas tan solo de diferencia, y mi papá se volvió fan de Andrés Manuel. O sea, mi papá creaba fandom, lo que ahora tú odias como fandom era el fandom de Andrés Manuel. Nunca entendimos eso, pero respetábamos su postura, y entonces lo conocí más por mi papá que por el tema en la calle. El tema del crecimiento, pero volviendo al tema, has de estar... Con todo respeto, ya en 4º piso, supongo. Sí, cuarto piso. Cuarto piso. Señora de las 4 décadas. De las 4 décadas, diría Arjona, ¿no? Arjona. Antes de que odiaran a Arjona también te tocó. Yo creo que escuchaba... ¿Qué juguete estaba de moda cuando tú veías Candy Candy? En la casa del árbol. ¿Era el juguete deseado por todos los niños? Era el juguete deseado por todas las niñas. Las niñas. Ajá, por lo menos yo ¿Tener una casa del árbol o había una casa que venía en un árbol? No, había un juguete que era la casa del árbol. No era tener la casa del árbol. O sea, no que tus papás... Era un árbol con una casa como Polly Pocket, ¿no? Era un árbol que a lo mejor tenía esta medida, y entonces lo apretabas para que se abriera el árbol, y dentro del árbol tenías una casa, ¿no? Entonces había los integrantes de la familia y tú coleccionabas cosas en esa casa del árbol. Era lo máximo, porque aparte tenía una agarraderita con la cual tú llevabas portátil. Entonces tú llevabas la casa del árbol a jugar con la vecina de enfrente o con la prima a otra colonia. Entonces era la casa del árbol. ¿Y qué otro juego recuerdo? ¿Lo llegaste a tener? Claro. Era el top, la casa del árbol. Creo que también los nenucos, era muy habitual esta onda. ¿Estaba de moda más los nenucos que las Barbies? Estaban más de moda los nenucos que las Barbies. Sí. ¿Eras niña nenuco? Sí, era niña nenuco. ¿Tuviste uno? Sí, también. Y a temprana edad también. También, órale, acabarla de crear, porque eso te enseñaban cuando tenías esa edad, ¿no? O sea, no te enseñaban como... Ahora con visión de adulta, criterio de adulta. Ajá. ¿Cuántos de los juegos que jugabas en tu niñez sí dices, me estaban entrenando para lo que se venía en la vida, o no lo veías tú como... o te diviertes a la hora de hacer? No, siento que no había ese estímulo por vivir cosas diferentes a la edad. O sea, sí eran muy pegadas a la edad. Pero, por ejemplo, el jugar a la cocinita... No jugaba, por ejemplo, tanto a la cocinita, ¿no? Y a mí me gusta cocinar. O sea, no era como fan del sartencito y de la estufita. No era tan fan. No jugabas Era más fan... ¿sabes que era muy fan de crear mis propios juegos? O sea, de inventarme cosas, ¿no? Teníamos un jardín muy grande en esa casa donde vivíamos, donde tuve mi niñez, y recuerdo que mi mamá siempre fue la señora de las plantas, por eso uno hereda lo de la señora de las plantas. Era la señora de las plantas y tenía muchos árboles frutales y muchas flores. Y entonces yo creaba con mis hermanas, yo tenía laboratorios, eso era lo que a mí me gustaba. Entonces yo creaba aceites de las plantas, no sé cómo no las patenté, pero yo era creadora de cremas, de lociones, de todo orgánico. ¿Llegabas a usarlas y no te pasó nada? Espérate, yo le decía a mi papá nos pagaba... no sé, ahorita en este momento, no sé si eran 5 centavos, no me acuerdo,
pero para dormirse, mi papá llegaba muy agotado y para dormirse le gustaba que le quitaran las canas del cabello, ¿no? Entonces nos pagaba. Y yo le decía, no, papá, tienes que usar este en el shampoo porque esto te va a hacer mejor, te va a quitar las canas, por lo menos, ¿no? O sea, de ese tipo de estilo, mi sí, vida. de crear, ¿no? Era como muy de eso. Sí, una botánica. Y ahí. me gustaba mucho el tema, no, te decía que no me cohibía nada, entonces me gustaba mucho Dar shows. dar shows. ¿A quién imitabas? ¿Qué era artista de moda? Ya más grande, o sea, ya más en la secundaria, yo imitaba top, así, Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán era tu top. Alejandra Guzmán era hasta me corté el cabello como Alejandra Guzmán. ¿Puedes hacer la voz? No creo, no tanto, pero no, era más con playback, Okay, era como, me ponían el disco y yo, eternamente bella, ya porque sabes. Porque sí tiene como una voz muy particular, muy hermosa de ronca, ¿no? Así como mírala, mírala, sí, claro. Y pero de niña no era más, me sentía más rumbera. Yo no sé, nosotros, Jarocha, no está para saberlo, pero nosotros fuimos niña calzón de encaje. ¿Qué es eso? Antes, o no sé si existan ahora, no creo. ¿Qué es ser niña calzón de encaje? Porque bueno, eso pon contexto. Te ponían calzoncitos que tenían muchos encajes, ¿no? Eran como, o sea, era la ropa con encaje. Okay. Era horrible. Yo veo a mi sobrina ahora de 10 años y digo, yo hubiera querido O sea, ibas a la escuela, a tu primaria, con ropa interior de encaje. De calzoncitos de encaje, sí, claro. Era muy habitual en esa época los calzoncitos de encaje. Todavía uno usaba corviño, ¿no? Pero calzoncitos de encaje, sí. Entonces yo agarraba las fundas de las almohadas y me hacía una cola de rumbera y me ponía un top de rumbera y yo emulaba las rumberas. Entonces, ¿llegaste a salir en el carnaval? No. ¿A desfilar y nada? ¿Te gustaba ir? No. Llegué a desfilar en los 20 de noviembre, que eran muy importantes los desfiles esos en mi ciudad, como bastonera, ¿no? Entonces, porque nada me daba pena, o sea, era así. Y ya en la secundaria ya imitaba yo más a Alejandra Guzmán. Había una cantante venezolana muy famosa también que sonaba mucho, que era ¿quién? Karina. Ok. Y también imitaba a Karina, y esos eran como mis top. Ya sabes, como... Fue una niña muy alegre y divertida, imaginativa, no tenía, qué hermoso. Como contaba chistes también, no sé de dónde sacaba los chistes. Pepito, ¿no? Pero viajaba con mi mamá, trabaja para un multinivel muy famoso, y entonces viajaba con muchas señoras de ciudades, no sé, vamos a Aguascalientes, y ahí vamos todos en Aguascalientes en camiones, ¿no? Que rentaban un camión. Y yo, no sé por qué, asumía que yo tenía que divertir a todas las señoras y yo contaba chistes en el camión andando, en medio del camión. Entonces yo creo que mi mamá decía, a ver, cuéntate el de tal. Y yo me paraba a contar chistes y no me daba pena nada. ¿Tanqueabas o no? No, fíjate que no, hasta eso eran muy amables, eran muy condescendientes las señoras conmigo. Sí. Decía, ay, pero contaba chistes en los camiones de los viajes. Y también en la primaria hacía especie de sketch, hacía todo, era... Muy hiperactiva por lo que veo y por cómo... Estaba increíble porque no me daba pena nada, no crecí con esta onda de, ay, no, o sea, era como de, sí, véanme. Sí, claro. Sí. Tener los reflectores encima de uno. Era muy natural. ¿Qué platillo, si pudieras retroceder en el tiempo más bien... ¿Cuál era tu platillo favorito casero? No importara quién lo cocinara. Que si podrías viajar en el tiempo, te lo trajeran hoy en día viendo Candy Candy. ¿Qué platillo? Llegando de la escuela, así común, no nada exagerado, de regular, que llegabas de la escuela y decías, ay, ojalá mi mamá hubiera preparado esto de comer. Yo creo que los taquitos de pollo frito y las enchiladas. Era como lo que... ¿Team rojas o team verdes? Rojas de mole. Órale, de mole. Mi mamá hace un mole espectacular. Me ha tocado visitarla ya a la fecha y ya lo compra y yo así, este mole no es tuyo. No, pero era como las enchiladas de mole que le quedaban fantásticas, o los taquitos de pollo frito, como las flautas. Era como de, no, ojalá tengan flauta. Obviamente no pasaba, era sopa, ¿no? De coditos o de fideos o lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿cuántas enchiladas te echabas?
No sé, a lo mejor No, de niña. una y media, no sé. ¿No te servían las de 3 o así que decían, Ya ay, de sírveme 3 más? ya fue más grande, pero de niña no. Más A lo mejor quizá 2, ¿no? Ok. Quizá 2. Eso que acabas de mencionar, creo que es algo que vamos a perder las generaciones que no estamos valorando y es la comida casera. El sazón de mamá se va a perder. Claro. Y como dices, vamos a comprar ya los productos hechos, la salsa hecha, y no vas a ver igual, no vamos a comer igual después de unos 10 años. Completamente. Fíjate que había algo que no me gustaba de mi mamá, ¿no? O sea, así como Los tenía golpes. sus pros de cocina. ¿Cuál era el platillo que más te cagaba? Ajá, por ejemplo, mi mamá también trabajaba, al igual que mi papá. Entonces, entre sus pocos tiempos, era como había muchacha en mi casa, había una muchacha que le ayudaba con el tema de cuidarnos, el servicio. Pero yo creo que lo único que se les ocurría eran como caldos, sopas en calor. O sea, nosotros vivíamos a 40 grados. Contexto, estamos hablando que es Veracruz, donde estamos viviendo. Era como de, no, what the fuck, ¿no? O sea, tráeme un cóctel de camarones, tráeme no sé, y era lo que a lo mejor decía, no manches, no, o sea, era como de, no, por favor, ¿no? Antes de entrar a la caricatura ya de lleno, última pregunta de tu entorno, para entrar en el debate, ¿qué platillo veracruzano dices? No, chavos, para las otras costas, este debate aquí, ¿quién hace el mejor marisco en México? Si tuvieras que ir a representar a Veracruz con un solo platillo, ¿cuál sería tu gallo? Solo platillo. Uno solo que fuera a concursar por Veracruz. Mira, te voy a decir que yo soy muy fan del marisco, ¿no? Pero siento que Veracruz no tiene los mejores mariscos. Lo que sí tiene es el mejor cóctel de camarones. O sea, la manera en que preparan el cóctel es muy diferente al resto de la República. ¿Qué tiene de especial? Digamos que no es tan condensado de capsu o de salsa de tomate dulce, sino le ponen más agüita de camarón y ostión. Entonces lo hacen más sabrosón, más diluido. Y aquí siento como que el tema de la capsu y todo lo dulce que le ponen, siento que pierde el sabor. Mira ya, hasta ¿Qué otro platillo? En mi ciudad todos los estados tienen particularidades en la comida, ¿no? Eso está increíble. Mi ciudad... ¿Lo crees? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el platillo típico de Querétaro? Las gorditas unas gorditas que venden. ¿Tienen y también algún nombre? El chicharrón, el taco de chicharrón, el perico. Sí. No sé. Sí, que tienen como un taco que lleva chicharrón y es así como de, no, gracias, ¿no? Pero en mi ciudad hay un platillo cocinado con pescado que le llamamos minilla. Minilla y es muy top, o sea, que dices, nada. Yo ahorita podría decir mi reino por una minilla, ¿no? Hay un tamal que hacen en mi ciudad que le llamamos chanchamitos. Chanchamitos. Es de masa, pero con carne enchilada dentro. Y aparte, ¿con qué, perdón? Con carne enchilada dentro. O sea, puede ser de res o de pollo, lo que quieras, pero es carne enchilada dentro. Y le hacen una salsa que lleva cebolla y cilantro. Entonces, cuando tú pruebas esa salsa picante con lo crocante de la cebolla y el cilantro, es como de wow. Y nosotros desayunamos el chanchamito, o sea, es como de desayuno. Ok, para aguantar la jornada. Es como de, tráeme un chanchamito. Y en mi ciudad hacen un tipo atole, que es el arroz con leche, pero arroz con leche. Que tú te sirven el vaso y tiene arroz y tiene todo el atole, ¿no? Entonces es el atole hirviendo con el tamal caliente y la salsa picosa. O sea... Está perfecto. Mi reino por un chanchamito en este momento. A mí lo único que me llama la atención es que le llamas ciudad al lugar de donde vienes. Eso mismo diría cualquiera que visitaría mi pueblo llamado Minatitlán, Veracruz. Minatitlán, la nueva ciudad de México, muy bien. Oye, cuéntame. Se crea la ciudad donde está la primera refinería de México. Así. Así, para acabar pronto. Muy bien. Cuéntame de Candy Candy. El Ramón en general. Bueno, sí era un dramón. Era un dramón. Sí, Candy Candy competiría con las novelas... Turcas.
Turca, es turca. O sea, ya ni Verónica Castro, ni ahorita... Ni Lucero atravesó tanto. Ni Lucero, ni Thalía, Belinda, ni nadie. Thalía, ni Bárbara Mori, nadie. Nadie. O sea, Candy todo lo Candy que vivió es Candy era como de, wow, quiero ser Candy Candy. Cuando yo veía Candy Candy... ¿tú querías ser Candy Candy? ¿Querías ser huérfana? ¿Sabes qué me motivaba mucho de Candy? Que no tenía miedo por nada. O sea, no tenía miedo a atravesar nada. Tampoco hay que ser sinceros. Aquí vamos a ser muy, ¿cómo se llama? Muy polarizados. No tenía miedo por nada, pero tampoco tenía amor propio. Sí, también el síndrome de Edipo, justo sus vacíos, sus heridas de vacío venían desde el tema de ser abandonada en casa de nadie, ¿no? Abajo de un árbol, ¿no? En la nieve. Literalmente en casa de nadie. Esa huella de abandono era como de, te entiendo, Candy. Sí te entiendo. Claro que lo debes de estar sufriendo, ¿no? Claro, sí. Sí, yo cuando me reempapé del tema, sí dije, ven, Candy, necesitamos un abrazo tuyo. Necesitamos una bajada. Un abrazo tuyo. Tú como psicólogo también, ¿no? No soy psicólogo, pero voy mucho. Y sí, ¿por qué creíste que era psicólogo? No sé. Mi mente está como de, he creído que sí. A lo mejor porque en los shows decías algo de los psicólogos y mi mente se quedó en eso. Ah, ok. ¿no? Puede ser. Soy fan de las terapias, pero sí. Lejos de enfocarme como en el tema del drama de Candy, o sea, que a mí me daba mucho más hueva ver llorar a Candy, porque aparte era verla llorar muy absurdo, ¿no? O sea, ¿te entretenía, te divertía como niña? O sea, ¿qué era lo que como niña, si puedes llegar a recordar, o sea, que decías, Candy, ¿te divertías, llorabas, te preocupabas, te interesaba más? ¿Querías que Arthur te besara? Arthur me fascinaba. Okay. No, era el top de todas las niñas creo que de todas las generaciones que la vieron, porque estoy segura que no fue mi generación, una generación antes, una generación después. Para ti, Arthur sería lo que Chayanne para las varias mamás. Para mí, Arthur sería el Maluma del momento. O sea, ¡ande, cabrón, ande! El Maluma del momento. No hay otra referencia, Maluma. El Chayanne de las mamás. El Chayanne de las mamás, claro, ¿no? El Chayanne de las mamás. Porque a mí no me tocó el tema de... O sea, a lo mejor mi mamá sí era fan de Chayanne. No sé, o sea... Pero nunca te dijeron... Nunca me dijo, ¿es tu papá? ¿No? No. ¿A ti qué te decían quién es tu papá? No, mi papá. ¿Ah, sí? ¡Guau! Eso es amor, porque a mí me decían que mi papá es Luis Miguel. No, o sea, y mi mamá te decía que crecimos en un tema cristiano, entonces era como de, mi papá era Cristo casi, era Dios, o sea, respeta a tu padre, ¿no? Para mí la referencia de Arthur sí sería un Maluma de este momento totalmente top. Rompió el corazón de varias niñas. ¿Y qué veía yo en Candy? O sea, yo no veía como el tema del drama, sí sabía que ella tenía que vivir un drama porque todo el tiempo era como la pestada, la desolada, la que te tenías que buscar. Ella se tenía que buscar sus oportunidades propias. Desde muy pequeña se las tuvo que buscar. Sí, podrías decir Candy Candy es como personaje vivencial, histórico, famoso, alguna historia que conozcas. Híjole, Candy Candy o se cuece totalmente aparte. Sí, no he conocido una figura que haya sufrido tanto como ella. No, que tenga como que le pase todo, ¿no? Que tenga esta lucha. No siento que conozco una figura. La más cercana. Aunque fuera hombre, tal vez, para ampliar la búsqueda. Algo me va a llegar y ya te lo diré. La guardamos para después. Pero, creo que lo que me motivaba de Candy era este tema de no tener límites, ¿no? Que eso es positivo y es negativo. ¿Por qué es negativo? Yo sí entiendo el positivismo, pero negativo. El positivo era porque era como de no temas, ¿no? Claro que lo puedes lograr. ¿Y lo malo? Pero lo negativo era que también no tenía límites. Entonces, no puedes ir por la vida sin un equilibrio, no puedes no tener límites. ¿Llegaste a no tener límites tú en tu vida? Claro. En mi adolescencia adolecí mucho. Sí, claro. O sea, yo me escapaba de mi casa para irme a los antros. Mis papás ni se enteraban. Hasta ahorita. No, ya. En exclusiva, señora de Lili Cabañas, mamá de Lili Cabañas. Mi mamá ya siempre decía, ¿por qué cierro esta puerta de atrás?
Porque mi casa era de 2 pisos, o sea, es de 2 ¿Quién pisos. es? ¿Qué perro está vomitando en la Porque, ¿qué perro? ¿Qué esta vomitadota de la salchicha? Porque así se llama. ¿Eras menor de edad o...? No, mayor, ya. No, menor de edad sí. No sé, tenía, claro, cuando me escapaba ¿Cómo? a los antros en la secundaria, en la prepa. Tenía 15 años, 16 años. Esa es una ventaja de provincia y algo muy malo. Al antro se llega más temprano en provincia que creo yo en la ciudad, ¿eh? Claro, completamente, o sea... ¿Lo pisaste a los 15 tu primer antro? Sí, yo pisaba. también. Y aparte, todavía no conforme con escaparme yo, Terminaba en el table. me llevaba una de mis hermanas. O sea, ¿Más chica o más era grande? más chica. Hija de Era su madre. una irreverente total. Entonces había cosas que aprendía. ¿Así te identificabas tú con Candy? Así me identificaba. O sea, sí me ha gustado ser incómoda. Esto sí lo he confesado muchas veces. Me gusta de pronto ser incómoda, pero no incómoda mala onda, sino puedo tener acciones que puedas decir, como que qué raro que haga eso, ¿no? Puedo llegar a ser incómoda de muchas maneras y sí me gusta de pronto ser incómoda. Y sí, lo he visto arriba. Me gusta mucho más también ser disruptiva. Sí me gusta y Candy lo tenía, ¿no? Candy lo tenía así. Wow, esa es una muy buena perspectiva. Yo cuando lo vi dije, no manches, es que... Ya llegó en un punto que dije, si no lo agarro con humor, aquí me carga la chingada, ¿eh? Aparte con mi alta sensibilidad. Te decía que Candy tenía mucho humor, tenía mucha comedia. Sí, o sea, era... No hay otra manera. Aunque había mucho tema de sobrevivir, lo que tú quieras, el día a día de Candy para lograr una meta o ponerse algún camino, o sea, lo que fuera, siempre había comedia en Candy. Entonces, eso me divertía mucho. Ok. Si quisieras hacer una improvisación aquí conmigo, a ver qué tal andamos en impro, haciendo este canal de espectáculos que tanto ahorita están atacando. Funados. Cuéntanos el chisme de Candy Candy. Toda la historia de Candy Candy desde el inicio en la casa Hogar Pony. ¿Qué pasó ahí? La abandonan. Pues es que mira, a lo mejor... Carlitos, te cuentan. Mira, Carlitos, pues mira, resulta que había pues unos padres que no sabemos de qué edad, a lo mejor eran unos adolescentes, ¿no? Que se les fue un gol y fueron papás a muy pequeña edad, como me pasó a mí, ¿no? Ok. Que a los 18 años a lo mejor les pasó lo mismo y tomaron la decisión de ir a dejar a Candy. Pues como que alguien dijo, no había internet, no había nada, ¿no? Entonces alguien dijo, pues como que allá, arriba de aquel cerro, hay un árbol y ahí hay una casa hogar donde hay una madre superiora y la maestra tal, ¿no? Y ellos como que reciben niños, ¿no? Entonces eso le pasó a Candy, ¿no? La fueron a botar allá. Y a una casa hogar casa hogar religiosa. Y aunque tuvo muchas oportunidades de poder ser adoptada, no, es que mi Candy era un desmadre, güey. Nadie la adoptaba. Era un desmadre, entonces nadie podía Candy. con ella. Entonces Candy. le tocó la dura, le tocó caminar por el camino difícil. Entonces, pues no había manera. Ahí hubo tengo entendido que en esta vivencial de la casa hogar ahí hubo su primer golpe de realidad de una traición de una amiguita, ¿no? Pues mira, yo no lo vería como traición, a lo mejor así lo asumió Candy, porque si tú ves una oportunidad, la tomas. Pero hicimos la promesa de que nunca nos iban a adoptar. Estaban en tacha. Estábamos jugando. En vino de consagración. Ese momento no cuenta en ese pacto de dedito, ¿no? Pinky Promise. Pinky Promise, te prometo que si viene por mí. Güey, me voy a ir a estudiar contigo siempre, güey. No, vamos a crecer juntos. No sucedió, fue un momento de vino de consagración. Entonces Annie tenía que buscar la oportunidad. Yo la entiendo perfecto porque era eso, o quedarse a cuidar, porque a Candy le tocó cuidar a los chamaquitos más pequeños, a los que venían abajo, así como le tocó en algún momento a ella. Y cuando viene este tema de conocer a Arthur y a toda la familia y al... ¿Cómo se llamaba el otro guapo? Robert. Keegan, ¿no? Mr. algo. Cuando le toca esto de irse a un colegio, aparte un colegio de lana, o sea, era... Espérame. Adoptan a su amiga, ella se queda todavía un rato sufriendo, cuidando su tradición, pero sí la llegan a adoptar. La llegan como a decir, vas a ser la dama de compañía de fulanito de tal. Dama de compañía. Ajá, la dama de, como
como a lo mejor podríamos decir ahorita, la community manager de algún famoso. Tú vas a levantar, tú vas a levantar todo mi contenido y tú me vas a grabar siempre. Tú todo, vas a estar conmigo siempre y me vas a cargar hasta la bolsa. Así le tocó ser a Candy en algún momento. Pero en familia rica. Una señora rica, okay, ¿no? Y entonces esta señora rica tenía un séquito de nietos todos guapos, ¿no? Que cuando conocen a Candy, pues obviamente ya estaban en la edad de la punzada y cuando vieron a la morrita ahí dijeron, nada, de aquí somos. De aquí somos. Todos se la querían ligar, todos querían. Ah, tenía pegue Candy. Sí, tenía pegue. Ay, Aunque ella tenía ojos claramente para el Maluma del momento, el Arthur, ¿no? El Arthur. El Arthur. Entonces, sí creo que Candy fue una destrampada del momento. Fue una destrampada. ¿Crees que exploró cosas antes de? ¿O no lo podrías afirmar? No lo vimos en las imágenes de caricatura. Pero tú como mujer. Pero creo que estaba muy avanzada el tema para su época, claro. Yo sí creo que los besitos, o sea, porque en realidad creo que vimos un beso o dos, el que siempre añorábamos todas, ¿no? Cuando, pero creo... Me mama la cara de estafadas. ¿Y te acuerdas cuando Candy se escapaba del colegio? ¿Por qué se escapó? ¿Tú te escapaste del colegio? No, pero me escapaba de mi casa para ir al antro, o sea, ¿te ves? Sí, entiendo. Vivió ahí su adolescencia temprana, ¿no? Uh-huh. Y conoce al Arthur. Al Arthur, ajá. Y tragedia, Lili, tragedia, cuéntamela. Yo sé que hay tragedia ahí. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. La bloqueé. ¿Cuál es? Ah, ¿cuando muere? Claro, en caballo. Cuando muere en el caballo, Arthur. Le enseña a cabalgar en una cita preciosa. Después de que creo que las hermanastras la molestaban mucho. Ya estaba a punto de tirar la toalla. Tiene esta maravillosa cita con Arthur, el Maluma del momento. El Maluma del momento. Y cual corazón salvaje en caballo se nos cae. Y muere. Y muere. Mira, a ojos de Candy. Claro. Y ve, lo bloqueé por un segundo de mi mente. Porque dolor. ¿no? Huella de abandono, ¿no? Anthony se llamaba, Anthony. Y después, ¿qué nos pasa? Nos va a Inglaterra, al colegio que mencionas. Claro, al colegio, donde ya la preparan para ser, digamos, un poquito más sofisticada. Que me mama, según sus reflexiones en la caricatura te lo ponen así como, ahora Candy va a tener un momento de reflexión. Ajá. ¿Qué es ser una dama? Ajá. ¿Qué significa ser enfermera? Aparte se vuelve a reencontrar con Annie en ese momento, o sea, ya la familia de Annie que y la mugrosea, ¿no? Ajá, como diciendo, como era poderosa, cuando ve a Candy, dice como de, ¿qué haces aquí? No me vayas a quemar, que yo, porque no omiten que ella era una adoptada, omiten porque en la sociedad no lo aceptaba. Entonces era como de, esta sabe mi secreto, güey. No lo vaya a contar. Esta maldita perra sabe mi secreto. Me imaginé Tati Cantoral, la marginal, ¿no? Claro. Sí, entonces Annie le evita un poco por el tema de que sabe su pasado, pero... Candy con el gran amor entiende esto. Candy perdona todo. ¿Tú lo perdonas todo o eso sí difieres de Candy? No soy tan Candy. Pero ahí sí tienes razón con el tema del amor propio, porque era te enseñaban como, si alguien te agrede, ponte la otra mejilla. La otra mejilla, esa fue y era como de no, chingues, oye. O sea, puede ser una muy buena persona, pero no tanto, no. Ok, ahí en el colegio conoce a un tal Terry... Al Terry, ese era el mister. ¿Ese era el bueno de todos? Era otro Maluma. Era como el J Balvin del momento. Okay. O sea, era Maluma, Anthony y no sé por qué estuvimos diciendo Arthur todo el día. Era, Maluma era Anthony y Terry, que ya... Maluma, Anthony era güero. Y Terry era cabello negro, largo, frondoso, rockero. Yo siento que era rockero, ¿sabes? El Terry. Ok. Era como irreverente igual que Candy, entonces eso los hace tener una empatía muy, muy pronto, ¿no? El tal Terry, ajá, a mí en la opinión se me hace un hijo de... Era cabrón. No mames. La escena donde le dice, ya deja de pensar en Arthur. Ajá.
Ya Pero estuvo bueno. sí te das cuenta Era el de las que flores, era, ¿no? era el que le ponía, era como este que la ponía en su realidad. Sí, ¿no? las daba según Porque preparando para una realidad Candy muy fuerte. sí se la vivía, era un tema que no tengo tanto eso ya. Sí, ya. Era muy soñadora, o sea, era muy de Ay. creer que las cosas van a pasar y claro, esto es el ¿Hasta rumbo qué de la edad? vida y claro que no. ¿Hasta qué edad te diste cuenta que ya Cuando nadie te iba a salvar? Yo llegué a Ciudad de México y ya me di cuenta pues que yo tenía que lavar mi ropa, que me tenía que cocinar, porque te acuerdas que me venía de una casa donde ayudaban a mi mamá. Entonces, me di cuenta que había que gastar, que comprar, que lavar, o sea, todo. Ya me di cuenta de la realidad. Yo tenía entre 17 y 18 años cuando me di cuenta que las cosas no eran así. Como Y claro que ha pasado toda una vida dándome cuenta que no puedes soñar. Tienes que tener los pies en la realidad. Vive una tremenda, para mí, la peor pesadilla, esa etapa de conocer al tal Terry. Ajá. Es ¿Por qué como- sientes que fue una pesadilla? No sé, como esa falta de empatía de no entender la pérdida de su De primer Anthony. amor Ujú. y él en su machismo de yo soy tu único hombre, deja de ya pensar en ese hijo de su puta madre. O sea, a ver, si la tiene más grande que tú, pues ni pedo, güey. Estamos hablando de que era un poco narcisista. Poco. Era manipulador, porque sí manipulaba mucho a Candy. Era. Sergio ególatra. Mayer, básicamente. ¿Sí? Sí, no sé, a mí se me figura así. ¿No? Pensemos en Sergio Mayer, ¿no? Digo, nunca ha sido mi top Sergio Mayer, me cae bien, pero no. Pero, digamos que sí, un manipulador narcisista Que también tenía su historia y su justificación de ser, pero... Porque siempre los personajes tienen una justificación de ser. ¿Cuál sería nuestra justificación de ser? No sé. Pero llegan a decir basta, ¿no? Creo que la besa abruptamente y le dice, tú eres malo para mí, pero no sé qué me pasa. Como experto psicólogo que ya me nombraste un complejo de Edipo, de Ajá. sí, valga. Y por alguna extraña razón llega un médico y le dice, tú vas a ser mi enfermera de hoy en adelante. Ajá. Y se vuelve enfermera. Y se vuelve Y se hola, dedica- enfermera. Y empieza a cuidar a gente de la guerra. De la Primera Guerra Mundial. Empieza a cuidar a gente de la guerra, pero siempre está la sombra de Terry, ¿no? Porque Terry siempre la persigue. Porque Terry se vuelve actor. Porque Terry se vuelve famoso. Ya tenía como sus aires de grandeza, fama, claro, De fama, de ¿verdad? grandeza, claro. Ya los tenía. Se vuelve actor. Ajá. Y sí, cartean, ¿no? Ajá. Le dice Terry, tú y yo no podemos ser felices hasta que no nos encontremos y vivamos por separado y aprendamos a ser felices. Y se Ajá. separan. Ajá. Esas separaciones de Esa también novela es- del tren de También es muy narcisista eso, ¿no? De crece y ya cuando madures, ya igual hablamos, ¿no? Exactamente. O sea, era como muy eso también, claro. Ahí hace enfermería para enfermería en general y llega la Primera Guerra Mundial. Claro. Y iban a mandar a ella, no, a su compañera de su enfermera amiga, ¿no? Ajá. Y ella se ofrece a decir de que yo voy a la guerra. en Porque vez de siempre ti. fue, así como se ofreció por Annie cuando llegó la familia a buscarla, ¿no? Siempre era como esta lección de, no, yo lo hago por ti. Yo te Yo ayudo. te doy, yo me sacrifico, mi pecho, me ajá, sacrifico. Ajá, me sacrifico Sí, por con ti. un argumento muy grave, muy triste, pero... Total, era como de no No, tener... pero también bien gracioso, es así como le dice Candy, mira, yo me voy a la guerra. Si yo me muero, pues yo soy Total, huérfano. nada, ajá, no tengo familia. Ajá, soy huérfana, Tú tú sí tienes, sí. tienes una mamá que te pueda llorar, total, a mí que me va a llorar. Objetivamente tienes razón. Tenía razón. La estamos juzgando muy fuerte, ¿ves? ¿Ves cómo en el tema del chisme? O sea, ¿Hay dos lados? hay dos lados, claro. Entonces es como de, claro, o sea, sí era lo que quieras, pero mira, se ofrecía porque ella sabía que no tenía quien, ni perro que le ladrara, ¿no? Exacto. Vive ahí varias tragedias, Ajá. muertes, separaciones. Vive. Vive. Ajá. Sí, lo de a un adolescente normal hoy Ajá. en día en México. Pero Ajá. para llegar al final de su etapa, ¿te acuerdas cómo termina Candy Candy? Ay, no tengo tanta referencia de el final. Del final. No.
Después de varios encuentros, ya sabes, de una noche de hoy voy a presentarme en tu ciudad, espero me puedas ver. Ajá, Candy. y que no Y que hace lo imposible por llegar. Claro, claro. Terry creo que se enamora en la obra, tiene otro Ajá, romance. un romance, claro, eso lo recuerdo. Ajá. Claro, que ese romance le salva la vida. Ajá. A costa de que queda inválido la nueva protagonista. Ajá. Que era como el clásico de las novelas, ¿no? El te tienes que sacrificar, como también lo hacía Candy, ¿no? Claro. Entonces esta chava queda inválida. El tal Terry siente mucha culpa. Claro. Aunque amaba a Candy, era como de... Yo sí, le debo mi vida. Esta chava, que no me acuerdo su nombre, entonces para fines prácticos de la historia la vamos a llamar la inválida. Ajá, la inválida, la maldita lisiada. La maldita lisiada que luego recrearon en Mariana del Barrio. Mariana del Barrio, ¿no? Ajá. Le dice, no, pues, ¿sabes qué? Te libero de tu culpa. Y como no encuentra un fin para su vida, se intenta suicidar, a lo cual Candy muy valientemente intercede. Y llegan a un acuerdo en que deciden que Terry se va a quedar con la inválida. Ajá. Y liberan a Terry de sus culpas. Ajá. Siendo que en toda la historia nunca se dignaron a ir por el güey que provocó el accidente. Ajá. O sea, es así, no pasó y ya asumo toda la responsabilidad. Yo, un chavo no hubo justicia, no hubo justicia, ¿no? Ni pedo, así nos quedamos, ¿no? Pasan muchas cosas, se vuelven a reencontrar, se despide, le va mal al Terry en su actuación, a Candy sigue con su enfermería, deja esa profesión para cuidar ya a los niños y regresa al orfanato. Al orfanato. Orgar Pony. Ya. Sí recuerdo el regreso al Pony, pero no recordaba el tema de la inválida, pero ya me hiciste, de la maldita lisiada. ¿Viste que todo el tiempo fue como el sacrificio? El sacrificio. Yo no aprendí de Candy el sacrificio, ¿eh? O sea, me refiero ¿Soy sincero, Carla? No, porque creo que eso justo es como el priorizarte, ¿no? Y creo que Candy no se priorizaba. No. O sea, no falta había, de amor propio. Ajá, no había esa prioridad por ella, entonces creo que eso no le aprendí, creo que le aprendí la parte positiva que hablábamos. Esto de querer intentar salvar al mundo tú solo, también fue algo, o sea, sí, obviamente eres muy fuerte, pero nunca vas a ser lo suficientemente fuerte como para ponerte el mundo encima, y creo que eso fue uno de las características negativas que encontraba en Candy. Uh-huh. Desvivirse por los demás, ¿no? Y la sea, palabra de desvivirse es literal a veces. Sí. Entonces es como de, no, prioriza tu vida. Prioriza tus metas. Hashtag date cuenta, hashtag amor propio, hashtag. Creo que yo sí he trabajado esa parte de ir siempre, desde que llegué a Ciudad de México, siempre ir por lo que quiero. Entonces, eso no lo aprendí de Candy, ¿no? Termina Candy en, pues, una comida, una barbecue con todos sus amigos. Con las monjas. Con las monjas. Ajá. Y creo que el Terry le manda una carta, ¿no? Oye, pero aparte me encantaba porque las monjas siempre las veías igual, nunca envejecían. Nunca envejecían, entonces era como de total. Esas son dos de mis siguientes preguntas. Ajá. Sin copiar. ¿Sabes cuántos años tenía Candy? ¿Y a los cuántos años termina Candy? ¿Cuántos años tenía Candy cuando vivió todo este tema de Terry y Anthony? Desde que la abandonaron, obviamente. Ah, bueno, era recién nacida. Bueno, pero la venden y ya después es niña. ¿De qué edad? ¿La venden? No, o sea, no la venden. Al que venden fue a Remy. Ajá. Ya sé, con el changuito. O sea, llega... Ajá, ya sé. Okay. Llega al orfanato y hacen como un corte y ya después aparece de niña. Porque aparece de niña cuando se va Annie. Uh-huh. Justo, cuando se va Annie, a lo mejor tenía 6 años, 7 años. Cuando ya entra el tema de la adolescencia, cuando ya empieza Anthony, cuando llega a la vida de Anthony, que Anthony lo conoce también el tema del orfanato, en las cercanías del orfanato, en los terrenos de la familia, ¿no? A lo mejor tenía... Calculo yo unos 13 años. 13 años. 13 años. ¿Y luego? ¿En médico en la Segunda Guerra Mundial? Puedo creer que tenía unos 22 años. Ok. Ajá. ¿Y ya cuando se hacen cargo del orfanato al final? Unos 28 años o 30 años. 30 años. Uh-huh. O sea, su vida de 6 a 30 años. Uh-huh. No, cariño mío. Ah, ¿no? La mitad casi. De 6 años... a 18 años de edad,
según la historia de Según Candy. la historia. Según la historia que regresa al orfanato nuevamente. Ajá. No, es como irreal. Fue muy rápido. A mí se me cronológicamente no pudiera ser posible. Estamos hablando de que es la Primera Guerra Mundial y las cosas se movían a otra velocidad. Okay. Entonces, la expectativa de vida, yo sí lo creo, por eso la expectativa de vida en esa época era muy corta. Ajá. No llegabas a los 80 que llegas ahorita, llegabas como a los 40, 50. Ajá. Entonces era más rápida la vida. Ok. Y era hasta los 18 años de edad. 18 años regresa para hacerse cargo del orfanato. O sea, lo que a mí me hace pensar es que todavía le cuelga más sufrimiento a Candy porque es donde se pone peor la vida en los 30. Porque le pasó todo el amor entre 13 y 18 años, o sea, 5 años. No, mija, eso es como el aperitivo, falta el plato fuerte. Candy, ¿qué te pasa, Candy? O sea, es como, fue un ¿Sabías poquito eso? real. No tenía, me sorprendiste porque en realidad tenía en mi cálculo. Sí, aparte como la veíamos de niños era eterna. Claro, sí, te fuiste a la guerra y sí, viviste esto, pero no 18 años, no, ni por aquí, ni por aquí. Sí le calculaba a lo mejor unos 28 cuando regresó, o sea, porque pues es una edad ya donde a lo mejor tomas decisiones, ya empiezas a tomar Pero camino. ten en cuenta que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Sí, pues sí. Eso es, ya cambia todo, 18, ¿no? 5 años tan intensos. O sea, me estás diciendo que he vivido una vida muy tan larga. Sí, ya para despedirnos, camarada, ¿recomendarías Candy Candy a las nuevas generaciones? ¿A qué edad? Si tuvieras, pues vamos a decir, un nieto ya, Ajá. ¿le pondrías a ver Candy Candy a qué edad? O sea, tengo una única sobrina que le podría decir ve Candy Candy, ¿no? Que tiene 10 años. ¿10? 10. Tengo otro sobrino de 10 años que creo que absolutamente ni le interesaría Candy Candy porque está en otras cosas. Y tengo sobrinos de 4 años, ¿no? Todavía nietos, espero que me falte, ¿no? Pero sí les recomendaría. ¿Sí? Yo veo a mi sobrina, tiene un carácter muy, muy guerrero, muy activo. Absolutamente creo que lo único con lo que se podría identificar es con esta persona atrevida, ¿no? De Candy, pero cero dramas. Cero Las dramas, ok. generaciones que es después de Centennial, ¿cuál sería? Yo los conozco como arrobanos. Bueno, es como son la cosa más práctica. O sea, son Ok. muy inteligentes, cero sufrimiento, es como de... Cero complicaciones. Cero complicaciones. Y está bien. Ese Me es un parece gran que está cambio. bien. Hay esperanza, abuelita, hay esperanza. Ujú. Ok, Ya Lili, el drama ya no uy. los dejaron a nosotros Sí, con, no. con todas las telenovelones que nos echábamos, ¿no? Yo, honestamente, mejor se las recomendaría a los adultos. Ajá. Vean Candy Candy, vuelvan a recordar esa historia. ¿Sabes qué? En vez de estar viendo novelas. Ajá, el domingo es que hay unas... ahora hay novelas de 24/7. japonesas, coreanas y todo, que están buenísimas. Esta es. Entonces, claro que no tenían las características de ahorita, ¿no? Las físicas, porque ahora son reales, pero sí son ese drama, güey, sí, claro. Estoy viendo una que está en Netflix, que se llama Buen Appetit, Majestad. Bon Appetit, Ajá, Majestad. está buena. Dramón. Y para terminar, antes de terminar, dinos dónde te pueden encontrar, todo lo mágico que haces, estás de arriba a abajo, esta es la viva imagen de que no importa, que hay que estar siempre en todos lados. Bueno, ¿dónde me pueden encontrar en redes? Estoy como Lili Cabañas en todas las redes, Lili Cabañas Oficial en algunas. Hago radio, Wow. programa, doy chismes porque de ahí vengo, Porque lo lleva en ¿no? la Soy sangre. reportera de espectáculos de mi alma mater ha sido el chisme. Entonces, doy radio en MBS, en Tamara con Luz, con Tamara Vargas y Luz María Stina, Wow. de lunes a viernes, 10:30, 10:45, antes de las 11 yo estoy al aire. Y bueno, ¿El programa estamos se llama? haciendo Tamara con Luz, Tamara justo. con Luz, ok. Y estamos haciendo comedia, por eso somos camaradas de la comedia, hacemos stand-up. Los foros en los que mayormente estamos presentes es tanto en el 139, en Woco, en Foro Shakespeare, en Los Reyes del Stand-up. Solo entren en las redes sociales y vean dónde vamos a estar. Ahí anunciamos todos los carteles y todo lo que estamos haciendo.
Y pues bueno, en mi chamba diaria, ¿no? Soy relacionista pública, evolucioné del chisme a construir carreras y enfocarlas. Entonces estoy metida en eso. Muy bien, wow, qué orgullo. Sí, vayan a verla. Próximamente algo se me va a ocurrir porque miren, aquí hay... Vayan a verla o esperen cositas porque ya me ha contado que se vienen cosas muy especiales para ella. Le va a ir increíble y además es muy disruptiva porque es capaz de llevar la bolsa de súper a otro súper. Y hay muchas anécdotas más, sí. Para despedirnos, camarada, cuéntanos, si ya tuvieras el nivel de fama especial, una década marcando tendencia y volvieras a regresar al espectáculo, ¿cuál sería tu historia o chisme o momento Alex Intec? Cuéntamelo. Mi momento Alex Intec, así de... ¿Qué estupidez dirías? ¿Qué estupidez? Tengo un gusto particular por los menores de edad como Alex Intec. Cuando yo iba a la primaria iba a visitar los cuneros. Ese es mi momento, Alex Intec. Desde adulta yo lo estaba venadeando. Yo estaba viendo los cuneros, a ver. Muchas gracias, camarada. Fue un agasajo. Vamos a pasar a la prueba de un viaje musical de las caricaturas. Por si lo quieren ver los viernes, estamos con Lili Cabañas.